¿Sabías que el juicio final no es un evento futuro? La Biblia enseña que el juicio final ya comenzó. En este momento, mientras estás viendo este video, hay libros que se están abriendo en el cielo. Libros para hacer el juicio. Tu nombre puede ser examinado muy pronto. ¿Y por qué no pensarlo aún ahora mismo? No lo sabemos. Y hoy no vamos a hablar de teorías vacías. No hablaremos de películas de Hollywood. No hablaremos de teorías de conspiración. Hoy estaremos viendo lo que la palabra de Dios dice acerca del juicio y verás que ya ha comenzado. Y en este juicio se define tu destino eterno y mi destino eterno. Quédate hasta el final del video para que puedas entender esta maravillosa verdad. Muchos se sorprenden al escuchar esto, pero no hay duda alguna. El juicio ha comenzado ya. Ahora, quiero que imagines una escena. Imagina el escenario más solemne del universo. Hay tronos colocados. Hay un anciano de días que está rodeado de fuego puro. Hay millones de seres celestiales expectantes y entonces se abren los libros. Esta es una escena que ya está ocurriendo. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 7 y leamos los versos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hermana querida, hermano querido, esto no es un juicio humano. Este no es un juicio simbólico. Este es el juicio celestial que determina el destino eterno de cada ser humano. Tu destino eterno y mi destino eterno. Ahora, ¿sabes qué es lo más impactante de todo esto? Daniel no está hablando del fin del mundo. Esto ocurre antes de la destrucción del cuerno pequeño, antes del regreso de Cristo. Es un juicio previo, es un juicio preadvenimiento, es decir, antes de que Cristo regrese. Y tú te estarás preguntando, pero ¿cómo podemos saber esto? Sencillo, porque en Daniel capítulo 7 primero se presentan unas bestias, unos animales que simbolizan a ciertos imperios. Se presenta primero al imperio babilónico, luego al imperio medo-persa, luego al imperio helénico o griego, luego se presenta al imperio romano y después una Europa dividida y a un cuerno pequeño que hablaba como blasfemia, según el verso 8 del capítulo 7. Después viene esta escena del juicio que acabamos de leer, versos 9 y 10. Y solamente después de eso, vemos como en los versículos, solamente hasta que eso pasa, ya en los versículos 13 al 14, vemos que Cristo recibe el reino. Y finalmente el cuerno pequeño en el verso 26 es destruido. Es decir, que el juicio se realiza no solamente antes del castigo final, sino de que se realiza incluso antes de la segunda venida de Cristo. Ese juicio es ahora, en este momento. ¿Y qué es lo que se está juzgando? Daniel nos dice que se abrieron los libros, lo leíamos. Esos libros registran tu vida y mi vida. La vida de cada ser humano está registrada en esos libros. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y el verso 12. Aquí se nos confirma que hay libros. Dice el texto: fueron abiertos los libros y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En otras palabras, tu historia está registrada en los libros del cielo. No importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres un famoso, no importa si eres desconocido, no importa quién seas, tu vida está registrada en los libros del cielo. Y muy pronto tu nombre podría ser examinado. ¿Y por qué es tan urgente entender esto?
Porque si no entendemos que el juicio ya comenzó, vamos a creer que tenemos mucho tiempo para arrepentirnos, para buscar de Dios, que no hay... que aún hay margen para venir y vivir desenfrenadamente, que aún podemos seguir jugando con el pecado. Pero la verdad es esta: el juicio ha comenzado y tú y yo estamos hoy viviendo en el tiempo del juicio. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14 y el verso 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nota esto, no dice el juicio vendrá, no dice en el futuro, dice claramente que el juicio ya ha llegado. Ahora, esta es la base clara de todo el estudio que tendremos hoy, porque ahora ya sabemos que el juicio está ocurriendo, así que vamos a adentrarnos un poco acerca de quiénes están juzgando, cuándo comenzó este juicio, cómo sabemos que ya comenzó aparte de lo que ya estudiamos, qué es lo que se está decidiendo en todo este juicio. Ahora, por favor, si te interesa saber más, deja tu comentario al respecto. Pon en este momento, por favor, tu comentario diciendo que quieres conocer más de esto, que quieres saber más del juicio. Vamos a ver cuándo comenzó el juicio. En el libro de Daniel, en el capítulo 8 y el verso 14, nosotros leemos: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Por qué este es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia? Porque a raíz de este versículo, de esta profecía, que es la profecía de tiempo más larga de la Biblia, nosotros podemos conocer la fecha exacta en la cual el juicio inició. Ese juicio que ya vimos la escena en Daniel capítulo 7. Este versículo no está aislado. Este versículo que leímos, Daniel 8:14, es la respuesta a una pregunta que el ángel hace en el versículo 13. Ahí el ángel pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión? Y empieza a hablar de todos los males que iba a estar haciendo el cuerno pequeño. ¿Hasta cuándo va a durar todo esto? Y la respuesta fue: hasta 2300 tardes y mañanas. Es decir, hasta 2300 días. Ahora, de 2300 días en profecía equivalen a 2300 años reales. Cuando tú lees el libro de Ezequiel en el capítulo 4 y el verso 6, o en el libro de Números el capítulo 14 y el verso 34, esto queda claramente demostrado. Hay un principio bíblico de interpretación profética en el cual un día profético equivale a un año. Así que cuando se nos dice que son 2300 días, estamos hablando realmente de 2300 años. Ahora, la gran pregunta sería, ok, ya sabemos que esta profecía era de 2300 años, pero ¿cuándo habría de iniciar? La clave para entender cuándo habría de iniciar esta profecía la encontramos siempre en el libro de Daniel, en el capítulo 9. ¿Qué es lo que sucede? Déjame contarte un poco. El ángel Gabriel llega y le explica en el capítulo 8 a Daniel la profecía, lo que significaba esa profecía. Pero Daniel llega un momento en el que no resiste más la explicación y Daniel se desvanece. Tiempo después, en los hechos que suceden en el capítulo 9, el ángel Gabriel llega a explicarle a Daniel la parte de la profecía que no había podido explicarle en el capítulo anterior. Y la parte que no le había logrado explicar era la de las 2300 tardes y mañanas. Entonces el ángel Gabriel le explica a Daniel que los 2300 años habrían de comenzar junto con las 70 semanas. Eso lo menciona en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Si quieres que hagamos un estudio completo de las 70 semanas y de los 2300 tardes y mañana, déjalo ahí. Escribe por favor en los comentarios 2300 y haremos un estudio completo de esto. Entonces dice que de los 2300 años habría de desprenderse un periodo profético de 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo de Israel. Estaban cortadas o determinadas, en hebreo es chatak, para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuándo habrían de iniciar este periodo profético? El verso
25 del libro de Daniel, en el capítulo 9, nos lo dice. Desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. Hubieron 3 decretos imperiales del imperio persa aqueménida para reconstruir Jerusalén. Pero solamente el tercero cumplía con todas las características y fue el que no se interrumpió. Este decreto fue dado por el emperador Artajerjes en el año 457 a.C. Puedes ver esto en el libro de Esdras en el capítulo 7 y la historia nos lo confirma. Dicho sea de paso, esta profecía es muy importante, de las 70 semanas, porque nos indica cuándo habría de venir el Mesías, cuándo habría de morir el Mesías y todo lo concerniente al Mesías, es decir, apunta directamente a Cristo. Así que si quieres un estudio sobre las 70 semanas, por favor comenta 70 semanas. Entonces ya vimos que en el año 457 a.C. comenzó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Esto es sencillo. Del año 457 solamente tenemos que sumar 2300 años. No hablaremos de lo de las 70 semanas, lo haríamos en un video si tú lo deseas, háznoslo saber. Entonces, del año 457 a.C. avanzamos 2300 años y llegamos al año 1844. Es decir, 1844 es el año en el que el juicio celestial inició. El santuario que se menciona en Daniel 8:14 no es el santuario terrenal, puesto que ya no existía en 1844, sino que se refiere al santuario celestial, donde Cristo ministra como sumo sacerdote. Nos lo dice bien claro el libro de Hebreos en el capítulo 8, los versículos 1 y 2. Ahí leemos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ves? Jesús ministra en un santuario celestial. Ahí ministra por ti y por mí. Ahora, ¿qué significa la purificación del santuario? Para los judíos, según la explicación que nosotros encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 16, la purificación del santuario ocurría una vez al año, en el día de la expiación. Este era un día solemne, era un día de juicio donde se limpiaba simbólicamente el pecado que se había acumulado en el santuario. El pueblo debía afligir su alma y apartarse del pecado, y quien no hiciera esto habría de ser cortado de su pueblo. Déjame explicarte, si quieres un estudio completo acerca del día de la expiación y cómo se aplica al modelo del santuario celestial, por favor, pon ahí en los comentarios día de expiación y haremos un video completo. Pero déjame decirte un poco lo que pasaba. Cada vez que alguien pecaba, ¿verdad? Y cuando estaba el tabernáculo, llevaba un cordero. Podría ser otro animal dependiendo de las posibilidades económicas, de la condición económica, pero era un cordero. Se ponían las manos sobre la cabeza del cordero, se confesaba el pecado y luego el pecador degollaba al cordero. El cordero era luego tomado por el sacerdote, quien lo ponía al fuego, pero el sacerdote tenía que hacer una de estas dos cosas: o comía de la carne del cordero o llevaba de la sangre del cordero al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y ahí debía rociar 7 veces. De esta forma el pecado era llevado al santuario. Por eso una vez al año el santuario debía ser purificado. Pero todo esto es la sombra, o sea, un símbolo. La realidad está en el cielo. El cordero que llevó nuestras culpas es Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a Cristo y le aceptamos como Salvador, confesamos que somos pecadores y que Él pagó nuestra deuda de pecado en la cruz del Calvario. Ahora Él, como nuestro sumo sacerdote, lleva el pecado y lo lleva al santuario celestial. Es por eso que necesita ser limpiado. Es por eso que el día de expiación simbolizaba un juicio. Desde 1844, Cristo
Cristo está llevando a cabo la purificación del santuario celestial, lo cual es equivalente a decir que el día de juicio ha comenzado. Y esto definitivamente cambia todo, porque no estamos esperando a que comience el juicio, no estamos viviendo días comunes. Hermana querida, hermano querido, estamos viviendo en el tiempo del fin. Lo que sigue luego del juicio no es otra cosa sino la venida de Cristo. Hoy se está decidiendo el destino eterno, tu destino eterno en el juicio. Mira que una vez más Apocalipsis 14:7 dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio ya está sucediendo. Pero es interesante que entendamos todo lo que está en juego en este juicio, porque muchas veces las personas tienden a tomar a la ligera lo que Dios está haciendo ahí. El juicio de Dios no es solamente para determinar castigo y condena. Es decir, muchas veces creemos juicio y automáticamente se nos viene a la mente castigo y condena. Pero no es solamente para eso, es el momento más solemne, más sublime de la historia del universo, donde se confirma quién se ha mantenido fiel a Dios y quién ha negado su fidelidad a Dios a través de sus acciones. Cristo lo dijo de forma directa en Mateo capítulo 10, los versos 32 y 33, leemos claramente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. ¿Puedes imaginar esto? Jesús está delante del trono del Padre y en ese tribunal celestial Él dice tu nombre, dice mi nombre, y en ese momento no es tu voz la que va a hablar, sino todo lo que decidiste hacer en la tierra, todo lo que hablaste en la tierra, eso es lo que habrá de testificar a tu favor o en tu contra. Todo lo que tú has hecho en tu vida, todo lo que tú has hablado en tu vida. ¿Confesaste a Cristo o te avergonzaste de Él? ¿Permaneciste fiel o cediste a la tentación? ¿Seguiste a Cristo en verdad o solo de palabra? ¿Era solamente apariencia mientras otros te miraban y en lo oculto hacías pecado? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Permitiste que la fidelidad a las amistades que te arrastraban al pecado fuera mayor que tu fidelidad a Dios? Todo eso es juzgado en el juicio celestial. Tus decisiones están siendo registradas. No hay nada que tú hagas, no hay nada que tú digas, no hay nada que tú pienses y pensamiento al que le dé abrigo que no se esté registrando en el cielo. Cada día, sin darte cuenta, está escribiendo tu propio expediente celestial. Jesús hoy busca fidelidad real y fidelidad total. Dijo Jesús en Mateo capítulo 12 y verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermana, hermano, cada palabra que hablas, cada clic que haces en tu celular, en tu computadora, en tu tablet, cada pensamiento que tú consientes y que permites que haga nido en tu vida, cada decisión que tomas, todo se está escribiendo hoy mismo en el cielo. Este juicio no es para informar a Dios. Dios lo sabe absolutamente todo. Este juicio es para que el universo entero reconozca, vea que Dios es justo y que Él ha extendido su llamado de amor a todos. Y hay que ver y que pueda verse quién ha respondido realmente con amor y fidelidad a ese llamado de Dios. Satanás ha acusado a Dios de injusto. Satanás ha acusado a Dios de un Dios malo. Pero el universo entero, tú y yo, y aún todos los que se pierdan, habrán de reconocer que Dios es justo y doblar su rodilla delante de Él. Y el juicio es parte de ese proceso. ¿Qué es lo que está en juego? Si confesaste a Jesús o no. Ahora, si Jesús habrá de confesarte en el juicio como suyo o no. Y eso depende de ti. Si no podrá hacerlo es porque tu vida negó a Cristo. Negaste en tu vida, en tus acciones a Cristo Jesús. Aunque tus labios lo hayan proclamado. Aunque dijeras gloria a Dios, aleluya, palmearas, cantaras. Si tu vida negó que Cristo vive en ti, Jesús
no habrá de confesarte. Y quiero decirte que no hay neutralidad en esto. No puedes quedarte al margen. Tú no puedes decir, oh no, yo decido que con ninguno de los dos lados. No hay un tercer grupo. O Jesús te confiesa como suyo o no lo hace. Y eso depende de ti. O a la hora de ir al juicio, Jesús te representa o te representa a ti mismo. Pero si te representas a ti mismo, tus pecados hablarán por ti y no la redención de Cristo. Lo que determina eso no es lo que diga hoy, sino cómo estás viviendo, cómo y a quién estás amando, cómo has creído y si has obedecido por amor a Cristo en todo lo que Él te ha pedido, si has tenido esa relación bonita, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, pero también no solamente como tu Salvador, sino también como tu Señor, porque no puedes aceptar a Cristo como Salvador si no le aceptas como Señor. El juicio es ahora. El juicio no es algo futuro. El juicio es un proceso que ya comenzó en el cielo y cada uno de nosotros está entrando en escena. Tu nombre será llamado y cuando lo sea, ¿qué dirá Jesús de ti? ¿Cuál será el veredicto? Preguntémonos ahora rápidamente, ¿quiénes son entonces los que en este momento están siendo juzgados? Esta es otra de las cosas importantes, entender cómo es este proceso de juicio y a quién se juzga primero. Porque cuando pensamos en el juicio, seamos sinceros, muchos se imaginan que primero van a ser llamados los criminales, que los ateos van a ser juzgados, que los rebeldes que se declaran en abierta rebeldía a Dios habrán de ser juzgados. Pero quiero decirte que la Biblia enseña lo contrario. El juicio no comienza con el mundo. El juicio comienza con la iglesia. El apóstol Pedro lo dice sin rodeos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dice el apóstol Pedro. Mira qué interesante. El juicio comienza con aquellos que hemos declarado que Cristo es nuestro Salvador. ¿Por qué comienza con los creyentes? Porque profesar fe en Cristo es una declaración pública de lealtad al cielo, de lealtad a Dios. Y si alguien dice, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, entonces el cielo responde, muy bien, veamos si tu vida lo confirma. Debemos entender que el pecado nos ha perdido a todos. No hay ser humano que esté salvo por sí mismo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Es decir, todos estamos perdidos. Pero a través de Cristo logramos salvación. Entonces, cuando alguien no ha aceptado a Cristo en su vida, a pesar de los llamados, no hay nada que juzgar en él. Se mantuvo en su estado de perdido. Pero si yo decimos haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ahora sí, vamos a juzgar si esa declaración, si esa aceptación ha sido real, si te has mantenido firme y fiel a Cristo. No es un juicio de condenación automática, hay que entenderlo. Es un juicio de verificación profunda. Es como un examen final para los que dicen ser pueblo de Dios. Y ahora viene la pregunta. ¿Será que has vivido lo que predicas? ¿Será que tu fe es verdadera o son solamente emociones del momento? ¿Será que o estás obedeciendo a Dios o solamente por costumbre? O peor aún, estás obedeciendo creyendo que a través de obedecer, simplemente por obedecer, tú te salvarás a ti mismo. Eso también es peligroso. Antes del juicio de los impíos, la Biblia nos dice que viene el juicio de los justos. Y este es el principio bíblico que muchos desconocen. Dios primero limpia su casa antes de juzgar al mundo. Veamos lo que dice Malaquías, el capítulo 3, los versos 1 y 2. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque Él es como fuego purificador. Es decir, Dios tiene que purificar su casa. Jesús
nuestro sumo sacerdote celestial, está haciendo una obra de intercesión, de limpieza, de juicio, y cada creyente está siendo examinado. No es que sea por su pasado antes de Cristo, porque ya sabemos que antes de Cristo absolutamente todos estamos perdidos. No hay quien se pueda salvar sin Cristo. Y lo que se va a juzgar es si hemos permanecido en esa salvación. Así que no se nos va a juzgar, ¿qué hiciste antes de Cristo? Sino, una vez que viniste a Cristo, una vez que recibiste el perdón de Cristo, ¿te mantuviste fiel a Cristo? Eso es lo que se va a juzgar. No es un juicio sin esperanza, y esto hay que entenderlo. Dios no está buscando cómo condenarte. Dios no es que está viendo dónde se equivocó para que se pierda, dónde es que ya quiero que se pierda, así que ¿dónde está? Sino que Dios está juzgando para confirmarte como suyo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Pero esto no se basa en tu nombre, en un libro de membresía. Que mi nombre está en el libro de la iglesia y por lo tanto yo soy salvo. Recuerdo como cuando era un niño en la iglesia escuchaba algo así. Escuchaba, hermano, si su nombre está escrito en el libro de la iglesia, está escrito en el libro de la vida. Y si se borra del libro de la iglesia, si te desfraternizan, si te sacan de la iglesia, entonces se borra allá del libro de la vida en el cielo. No se trata de eso. No se trata de que tu nombre esté en un libro de membresía. No se trata de si asiste o no a la iglesia. Claro que hay que ir a la iglesia, pero no se trata de eso. No se trata de si tienes un cargo, si eres un pastor, si eres un predicador. No se trata de eso, sino que se trata de si tu vida refleja la gracia que profesas, si tu vida refleja a Cristo en todas las áreas, si tú has muerto al yo y Cristo ahora vive en ti. Jesús, de hecho, nos advirtió acerca de esto con una claridad escalofriante. En Mateo, en el capítulo 7, los versículos 22 y 23, Él nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hicimos muchos milagros en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son estos muchos de los que Jesús está hablando en este texto? No está hablando de aquellos que se rebelaban contra Dios. Ni siquiera está hablando de los ateos. Dice que hacían milagros en su nombre, predicaban en su nombre. Es decir, esta es gente religiosa, esta es gente que hablaba de Dios, pero nunca permitieron que Dios los transformase. Pero nunca se permitieron que Cristo viviera en ellos y a través de ellos. La pregunta es, ¿estás tú en este grupo? Si has confesado a Cristo, si dices ser un creyente, si te identificas como cristiano, entonces serás juzgado en este juicio, en el juicio antes de la segunda venida de Cristo, para ver si tu nombre debe permanecer en el libro de la vida. En ese momento, cuando tú aceptaste a Cristo, tu nombre se escribió en el libro de la vida. Y ahora, si tú andas con Cristo y en el juicio se mira que es Cristo quien habita en ti, tu nombre no es borrado del libro de la vida. El cielo revisará tu caso. No lo dudes, lo hará, pero no para estar encontrando falla en ti, sino para verificar si eres verdaderamente de Cristo Jesús. ¿Cómo se realiza este juicio en el cielo, verdad? Este es una de las cosas interesantes, ¿verdad? ¿Cómo es que se realiza esto? La Biblia nos deja claro que todos habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Absolutamente todos. Pero no estamos diciendo que alguien no va a estar en el juicio, sino a quienes serán juzgados primero. Y el apóstol Pedro nos dice claramente que serán juzgados primeramente los que son parte de la casa de Dios, parte del pueblo de Dios. Pero, ¿cómo se habrá de realizar este juicio? El juicio ya ha comenzado, eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo hemos hablado en Daniel 7, ya lo hemos venido demostrando. Pero preguntémonos con mucha seriedad, ¿cómo se lleva a cabo este juicio? ¿Qué está sucediendo ahora mismo en el cielo? La Biblia no nos deja en tinieblas.
Dios no hace nada sin revelarlo a sus siervos. Amós 3:7. Vamos a abrir nuestra Biblia y leamos Daniel capítulo 7 y verso 10. Un río de fuego procede y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos, dice el tema. El texto. Eso nos revela que el juicio celestial no es simbólico, ni es un acto instantáneo, sino que es un proceso. Y como todo proceso judicial hay registros. La Biblia nos habla de estos libros, donde están las evidencias y así podemos ver que hay un procedimiento justo. ¿Qué contienen esos libros? Bueno, la Biblia nos habla básicamente de 3 tipos de libros en el cielo. Tenemos primero el libro de la vida. En el libro de la vida están registrados los nombres de aquellos que han aceptado a Cristo y han nacido de nuevo. Filipenses capítulo 4 y verso 3 nos dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y en Apocalipsis 20:15 leemos: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También vemos cómo hay un libro de la vida y en él hay nombres de los que son salvos. Vemos el libro de memoria. En este libro se registran los actos de fidelidad y de reverencia hacia Dios. Esos actos justos, esos actos buenos que aquellos que están entregados a Dios hacen, que Dios hace más bien a través de ellos. Leemos en Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Y tenemos un libro, algunos le llaman el libro de obras, otros le llaman el libro de los pecados, que es donde se registran los pensamientos, palabras y acciones de cada persona, ¿verdad? Estamos hablando de las acciones contrarias a la voluntad de Dios. Eclesiastés capítulo 12 y verso 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y en Mateo capítulo 12, verso 36 leemos: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 leemos: y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, hay libros y en esos libros también están escritas las obras que todos nosotros hacemos. Ahora, Dios no necesita estos libros para saber quién ha sido fiel y quién no. Estos registros no son para Dios, sino para el universo entero. Son la evidencia pública que demuestra la justicia de Dios al salvar o a rechazar. ¿Quién preside este juicio? Dios el Padre se sienta como juez supremo, pero Él ha delegado el juicio al Hijo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el verso 22 leemos: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Pero la Biblia también presenta a Jesús, y esto es interesante, como nuestro abogado defensor. En primera de Juan, capítulo 2, verso 1 leemos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira qué maravilla. Jesús es el juez y Jesús es el abogado. Si tú dejas que sea Jesús quien te represente ante este juicio y Él es el mismo juez y Él es tu abogado, no puedes perder. Pero para eso tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Tienes que aceptar a Jesús como tu abogado. Tienes que aceptar el hecho de que Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Ahora, Jesús no ruega por una misericordia arbitraria. Él está presentando su sangre, su sacrificio, su justicia perfecta en lugar de tu justicia caída y mi justicia caída. Si es que eso puede existir. En lugar de tu injusticia y mi injusticia, Jesús presenta su justicia perfecta. Y mientras los ángeles sirven como testigos y el universo observa cada caso, Jesús viene y dice: de ti yo ya pagué por sus pecados. Ya la condena fue cumplida. Ya no tiene él o ella por qué
pagar porque yo pagué. Has sido perdonado. Y cuando se revisan en los libros si has aceptado a Cristo y te has mantenido fiel a Cristo, ¿sabes qué? Y llega tu nombre, sea cual sea. Cuando revisan tu nombre, ya no apareces tú, sino que aparece Cristo con su vida perfecta. Su vida, su justicia te imputada a ti. Alabado sea Dios por esto. Ahora, no hay favoritismo en este juicio. No hay corrupción. No hay sobornos. Dios juzga con justicia perfecta y con misericordia inmensa. Pero aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, le tienen como su abogado, le tienen como su sustituto, como el que pagó la deuda, ¿verdad? Lo tienen también como aquel justo que pone su vida como que si fuera la tuya. ¿Qué es lo que determina el resultado de este juicio? Lo que está siendo examinado no es solamente lo que hicimos externamente, sino la motivación de nuestro corazón. Primera a los Corintios capítulo 4 y verso 5 nos dice: el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Lo que está en el corazón. Por eso qué importante es que sea Cristo el que habita en nosotros. Por eso no basta parecer cristiano, no basta con aparentar, hay que ser cristiano. No basta con profesar fe, hay que vivirla. El juicio revela quién realmente ha sido transformado por el Evangelio. El juicio ya comenzó y cada nombre está pasando revisión. Ahora mismo en el cielo se están abriendo los libros. Ahora mismo los nombres están siendo examinados y en algún momento tu nombre será examinado. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo lo que decides se está escribiendo en los libros. Pero no temas si estás en Cristo. Él es tu abogado si tú lo aceptas. Él está de tu lado y esa es una maravilla. Pero Él no puede defender a quien vive en rebeldía deliberada, a quien no le acepta como aquel sacrificio expiatorio, a quien no le acepta como abogado. ¿Quién es tu abogado en el juicio? Cuando pensamos en un juicio, muchas veces el pensamiento de un juicio nos lleva al miedo. Porque pensamos en miedo, en condenación, hay incertidumbre. Pero el juicio de Dios no es una mala noticia. Todo lo contrario, el juicio de Dios es parte del Evangelio. Sí, hermano, el juicio es una buena noticia porque asegura que el mal va a tener su fin y que los fieles recibirán su recompensa. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, los versos 6 y 7. Ahí lo dice claramente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Notas? Este ángel va predicando el evangelio eterno y parte del evangelio eterno es el juicio de Dios. Ese juicio que se está llevando en este momento son buenas noticias. Es evangelio. Es el momento en que Dios pone en orden todas las cosas, en que se hace justicia y se vindica el carácter de Dios. Hermano, hermana, no hay un evangelio sin juicio. El juicio es parte del evangelio. Y quien no predique acerca del tema del juicio no está predicando el evangelio completo. Dios está juzgando para poner todo en orden. Pero si todos habremos de comparecer ante el juicio, como dice 2 Corintios 5:10, y si cada palabra, pensamiento y acción será tomada en cuenta, ¿cuál es nuestra esperanza? Si nosotros recordamos todas nuestras caídas, todos nuestros pecados, ¿qué esperanza podemos tener? El juicio, recuerda, no es solamente una sala de veredicto. En el cielo hay un juez, pero ese juez también quiere ser tu abogado. Una vez más, primera de Juan capítulo 2, verso 1. Si tan solo entendiéramos y nos apropiáramos de este pasaje: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo no es un abogado cualquiera, es el único sin pecado. Es el único que dio su vida por ti. Es el único que conoce tu corazón y tu historia. Él no excusa tu pecado, no lo hace.
pero Él lo pagó esa deuda con su sangre, y tú solamente debes aceptar ese regalo y vivir acorde a ese regalo. Hebreos capítulo 7 y verso 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está intercediendo por ti. Jesús hoy está intercediendo por ti. Sí es cierto que hay un juicio, pero hay un intercesor. Él no solo murió en la cruz, Él vive para presentarte a ti delante del Padre como alguien cubierto por su gracia. Romanos capítulo 8, los versos 33 y 34 nos aseguran: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El juicio no debe ser visto como una amenaza. El juicio no debe verse como una mala noticia. El juicio debe verse como una oportunidad. La oportunidad de que tu nombre sea confesado por Jesús delante del Padre. Por eso, hoy es el tiempo de decidir. No confíes en una religión como tal. No estamos diciendo que la religión sea mala, pero no es la religión la que salva, no es esa la que te va a dar salvación. No confíe en tu buena obra, no confíe en tus emociones y sentimientos, no confíe en las excusas que puedas dar. Confía en Cristo Jesús y entrégate a Él. Él es el abogado que nunca ha perdido un caso. De los que verdaderamente arrepentidos vienen a Él, le siguen. Hermano querido, hoy es el momento de que aceptes a Cristo como tu Salvador, como tu abogado. Y así, cuando tu nombre se examine en ese juicio que se está llevando a cabo, tú saldrás bien librado, porque Cristo te representará. Vamos a ver algunas de las preguntas, ¿verdad? Saludos a la hermana Geraldine Amadora, hasta allá a Honduras. Ok. Interesante pregunta la que nos hace la hermana. Dice aquí la hermana: ¿acaso la misericordia no tendrá su efecto? ¿Acaso, dice, la misericordia no tendrá su efecto en aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, su iglesia, y hacer convenios a través del bautismo, ¿verdad? Es una gran pregunta la que hace la hermana Geraldine acá. Y claro que hay misericordia para ellos, ¿verdad? Recordemos algo: Dios no juzga nuestra ignorancia. Dios nos va a juzgar en base a lo que nosotros hemos conocido y a qué vivimos. Y cómo hemos vivido la verdad que se nos ha revelado ante nosotros. No todos han podido conocer toda la verdad. No todos han podido conocer lo que dice la palabra de Dios. Esta pregunta es muy profunda, esta pregunta es muy importante. Desde el punto de vista de la teología bíblica y especialmente, ¿verdad?, desde el punto de vista cristiano, la misericordia de Dios no está limitada por la ignorancia involuntaria de las personas. La Biblia enseña que Dios es justo, pero que Dios es misericordioso y que va a juzgar a cada quien según la luz que se le dio. De hecho, es un principio bíblico: a quien más se le dio, más se le pedirá. Por ejemplo, nos dice Romanos capítulo 2, versos del 14 al 16: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto muestra que Dios no condena a alguien por lo que no sabía, sino por lo que sabía y rechazó. Aquel que no tuvo la oportunidad de conocer el evangelio explícitamente será juzgado por su conciencia, su acto y su respuesta a la revelación general que Dios dio a través de la naturaleza, que esa es la revelación que Dios dio. Entonces, no podemos decir,
de que aquel que no conoció habrá de ser juzgado como aquel que conoció. De hecho, en el libro de Zacarías nos dice algo muy interesante. Es uno de los textos más impresionantes de toda la Biblia. Porque nos habla de que hay personas que estarán en el cielo que nunca conocieron acerca del sacrificio de Cristo. Y de hecho le preguntarán a Cristo qué son esas heridas que tienes en tus manos. Es decir, nunca conocieron de que hubo un plan de salvación. Nunca conocieron que hubo un redentor. Nunca conocieron de que Cristo Jesús murió en la cruz para salvarle. Y sin embargo están ahí. ¿Por qué? Porque hay una revelación general en la naturaleza y vamos a ser juzgados según lo que conocemos. Por eso, qué maravilla cuando hablamos de la misericordia de Dios. Y cuando hablamos del juicio, nosotros debemos entender que no está tratando de condenar, sino que Él está tratando de salvar. Él está tratando de que cada quien conozca lo más posible acerca de Cristo. O sea, Dios quiere revelarse a cada ser humano. Dios quiere que la palabra de Dios llegue a cada ser humano. Pero no te va a juzgar si no pudiste recibir toda la verdad. Te va a juzgar por lo que conociste. Entonces, sí, una pregunta muy importante, hermana Geraldine. Saludos hasta allá a Honduras. Y no, definitivamente quien no tuvo esa oportunidad no está condenado. Y acerca del bautismo, que la hermana también nos mencionaba, quien no tuvo la oportunidad, el mayor ejemplo de esto lo tenemos con el ladrón en la cruz del Calvario. Llegó a conocer hasta el último momento de su vida. Alcanzó la misericordia. Hasta en ese momento él logra aceptar y no tiene la oportunidad de bautizarse. En cuanto a eso, Jesús se convierte en nuestro sustituto en todo aquello que no podamos hacer. Jesús dijo cuando Juan iba a bautizarlo, Jesús dice, deja lo que es necesario que cumplamos con toda justicia, porque Juan no quería bautizarlo. Jesús suple toda la que falta a nuestra justicia, aun cuando por razones que van más allá de nosotros no podemos bautizarnos. Muy bien, ok, nos dice también acá la hermana Geraldine. Dice, suena a un juicio selectivo. No, la verdad es de que no hay quien no vaya a pasar por el juicio. Todos habremos de comparecer, como dijimos, ante el tribunal de Cristo. Absolutamente todos. Pero hay un orden en el cual vamos a ir llegando según la misma palabra de Dios. Primero, pues aquellos que fueron quienes aceptaron, quienes dijeron haber sido cubiertos por esa gracia de Cristo, quienes dijeron haber aceptado esa gracia. Esos serán los primeros en ser juzgados. Se verá si realmente esa gracia la vivían o solamente era de palabra. El juicio definitivamente no es un juicio selectivo, así como la salvación tampoco es selectiva, porque el juicio lo habremos de pasar todos nuestros nombres serán pasados por el juicio, todos habremos de ser juzgados, y por otro lado, todos, absolutamente todos, nos llega la oportunidad de salvación, aunque no con el mismo conocimiento, y se nos juzga en base a conocimiento. Hablando de esto, también nos dice Hechos, capítulo 17, versos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El mundo entero será juzgado
pero será juzgado en base a cuánto tuvieron. Dios tiene en cuenta el conocimiento, la luz, las oportunidades que cada persona haya recibido. Nadie será juzgado por lo que no conoció. Dice que Dios pasa ese tiempo de ignorancia, lo pasa por alto. Todos habrán de ser juzgados por la luz que recibieron y cómo respondieron a esa luz. Y me encanta siempre ese pasaje de Zacarías capítulo 13 verso 6, que son esas heridas que tienes en tus manos. Y la respuesta es, Jesús responde con ellas: fui herido en casa de mis amigos. Imagínate, Jesús allá en el cielo habla de explicarle a quienes nunca escucharon del plan de salvación que Él tuvo que morir, ¿verdad? Así que no hay excusa. Y ahora tú estás conociendo esta verdad. Tú ya no podrás decir que has estado en ignorancia. Saludos a la hermana Adriana Jiménez. Así es, hermana, sí. Es interesante, nos dice ella, que no conocieron del sacrificio de Cristo y estarán en el cielo. Porque Dios no nos juzga en base a lo que no conocemos. Dios siempre va a juzgarnos basados en el conocimiento, en la luz que recibimos. Veamos qué otras preguntas tenemos, ¿verdad? Ok, aquí nos preguntan, vamos a ver. Ok, nos dicen acá: ¿dónde enseña la Biblia que el juicio ya comenzó? Ok, bueno, lo explicamos al comienzo. Daniel capítulo 7, especialmente los versos 9 y 10, nos presentan una escena del juicio celestial con tronos, libro abierto y a Dios sentado. Podemos ver entonces que este juicio comienza en 1844, ya lo leíamos según Daniel capítulo 8:14, ¿verdad? Y todo lo que explicamos de las 2300 tardes y mañana. Y Apocalipsis capítulo 14, verso 7 lo confirma, porque dice: la hora de su juicio ha llegado. Ok, veamos. Aquí más preguntas. Dice acá, que tenemos otra pregunta. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de este juicio? Ok, bueno, lo decíamos hace un momento, no es para condenar arbitrariamente, sino para confirmar quién ha sido fiel a Dios y quién no. Jesús dijo: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Mateo 10:32. Este es un juicio de verificación, no de una condenación inmediata. Eso lo tenemos que tener más que claro, ¿verdad? Veamos otra pregunta. ¿Quiénes están siendo juzgados en este momento? Bueno, nosotros no podemos definir exactamente qué nombre va y qué nombre viene, si el nombre de alguien ya pasó, si el juicio de los vivos ya comenzó. No tenemos cómo saberlo. Pero sí sabemos, según el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4 y verso 17, que el juicio comienza con la casa de Dios, es decir, con aquellos que profesan creer en Él. No se juzga a los impíos muertos primero, a quienes nunca reconocieron a Cristo como Salvador, sino a los que afirman haberlo aceptado. Muy bien. Ok, ¿qué se juega en este juicio? Interesante pregunta. Todo, nuestro destino eterno. Cada palabra, pensamiento y acción efectivamente es registrado, y nuestro destino eterno se está jugando en este momento en el juicio. Este juicio va a determinar si nuestro nombre pertenece al libro de la vida y no debe ser borrado, o si debe ser borrado. Por eso la comunión con Cristo para la fidelidad diaria es definitivamente crucial. Saludos, hermana. Ok, buena pregunta. ¿Qué pasa con los pecados perdonados? ¿Todavía siguen escritos en el libro? Es una pregunta pero muy buena. Muy bien. La Biblia nos dice claramente que Cristo borra nuestros pecados. Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré más de tus pecados. Por lo tanto, en nuestro registro, recordemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo y nuestro nombre es llamado, en este caso su nombre, hermana Marisol, cuando se ha llamado, como usted ha aceptado a Cristo, el registro que se va a presentar en el lugar de su registro va a ser el registro de Cristo. Va a aparecer ahí pagado en su totalidad.
los pecados que se han confesado a Cristo Jesús. Los pecados que nosotros hemos traído a Cristo Jesús ya no están registrados como culpables en el juicio. ¿Por qué? Porque aparece el registro de Cristo, porque Él borra sus pecados. El cielo tiene este proceso en el cual, ¿verdad? Está en la Biblia, hace un borrón. El cielo tiene un registro exacto, pero tiene ese proceso, diríamos, de borrón divino. Primera de Juan 1:9 lo dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es maravilloso lo que nos dice Isaías 43:25. Dice Dios: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esto es clave. El juicio no se basa en pecados perdonados. Tenemos que entender esto. No se trata, en esa separación de Cristo que nos va a llevar a vivir una vida lejos de Él, una vida de pecado. Lo que se han confesado a Cristo, ¿verdad? Han sido cubiertos con la sangre de Cristo y han sido borrados del registro de la culpa. Hechos 3:19 nos lo dice claramente. Dice el apóstol Pedro: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que, así como hay libros de la obra, recuerden que también está el libro de la vida del Cordero. Ahí están los libros. Y todo aquel que está en el libro de la vida y que permanece en el libro de la vida es porque su registro fue completamente borrado al aceptar a Cristo Jesús. Y eso ya no se toma en cuenta. Incluso si nosotros quisiéramos llegar luego de que ya hemos sido perdonados, donde Dios: Señor, perdóname este pecado. Pero si ya te lo perdoné, no sé de qué me estás hablando. Porque Dios decide borrar ese pecado, no tomarlo en cuenta más. Qué maravilla la gracia de nuestro Dios. Una pregunta más, dice aquí: ¿qué libros se usan en el juicio? ¿Eso qué significa? Ok, ya lo vimos, el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los salvos. El libro de las memorias, donde se registran todos los actos buenos de los que temen a Dios. Está también el libro de las obras o de los pecados, dependiendo de cómo se le llame, donde se registran las distintas acciones que cada quien va haciendo contraria a Dios. Ok, otra pregunta más. ¿Por qué decimos que este juicio es parte del Evangelio? Bueno, porque la Biblia así lo dice. Porque el Evangelio no solamente anuncia perdón. El Evangelio anuncia transformación y anuncia justicia. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 7 lo deja claramente. 6 y 7 incluye dentro del Evangelio eterno al juicio como parte de él. Así que cuando predicamos el Evangelio, si queremos hacerlo completamente, tenemos que hablar del juicio. Si está en Cristo, el juicio es una buena noticia. Él te representa, Él te limpia, Él te justifica. Muy bien, miremos otra pregunta. Ok, ¿quién es el abogado y el juez? ¿Cómo pueden ser el mismo? Bueno, la Biblia sí lo establece. El juez es Cristo, ya lo veíamos, y Él es también nuestro abogado. Juan 5:22 nos dice que el Hijo es quien lleva adelante el juicio, y Primera de Juan 1 nos dice que Él es nuestro abogado. Así que ahí tenemos en Cristo y solo en Cristo una defensa segura. Hermano, me conmueve esta pregunta. ¿Y si yo pequé mucho, puedo todavía ser defendido por Cristo? Claro que sí, hermano. Si te arrepientes sinceramente, si aceptas la gracia de Cristo, Jesús te representa ante el Padre. Jesús es tu abogado ante el juicio. Él vive para interceder por todos los que se acercan a Él. Hebreos 7:25. No temas en venir a Jesús. No importa cuán bajo hayas caído. No importa cuán sucio estés. Cristo Jesús es suficiente para levantarte. Cristo Jesús es suficiente para lavarte por completo, limpiarte por completo. Así que ven sin importar lo que hayas hecho. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué
¿qué diferencia hay entre el sello de Dios y la marca de la bestia? Bueno, no es el tema de hoy. Hemos hecho ya un video acerca de esto. Podemos hacer otro si lo gustan. Solo háganoslo saber en los comentarios. Pero el sello de Dios identifica a los fieles que obedecen sus mandamientos por amor a Él. Y la marca de la bestia, una señal de obediencia a un sistema contrario a Dios, ¿verdad? Ambos, ¿verdad? Tanto el sello de Dios como la marca de la bestia se habrán de recibir cuando la verdad haya sido plenamente revelada y cada quien decida a quién adorar, sea Cristo o a la bestia. Va a depender de la adoración, a quién le quieres rendir adoración. Ok, nos dice la hermana Marisol Valero: lo bueno es que Dios es justo y no como en la tierra lleno de corrupción. Oh, sí, claro. Esa es una de nuestras ventajas en este juicio. Dios es justo. Es decir, sabemos de que en este juicio no habrán de cometerse injusticias. Nos hacen una pregunta más. Vamos a cerrar con esta porque ya completamos la hora. Gracias por estar acá. ¿Qué debo hacer hoy para estar seguro en el juicio? Solo hay una cosa que hacer: venir a Cristo Jesús. Arrepiéntete. Acepta a Cristo como tu Salvador. Acéptalo también como tu Señor, porque no se lo puede aceptar como Salvador si no se lo acepta como Señor también. Obedecer la palabra de Dios por amor y permanecer fiel. Apocalipsis 14:12 lo dice claramente, que los fieles de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermana querida, hermano querido, el juicio es una realidad presente. Pero también nuestro intercesor Cristo Jesús es una realidad presente, es una realidad sublime, mayor que cualquier condenación. Hoy puedes venir a Cristo Jesús. Hoy puedes entregarte por completo a Él. Hoy puedes hacer de Cristo tu abogado y estar seguro en el juicio. Hoy, hermana, hermano que me escuchas, hoy tú puedes recibir el evangelio completo, recibiendo con gozo la buena noticia del juicio, sabiendo que Cristo Jesús pone su vida, su justicia, para que tú puedas salir librado. Acepta a Jesús hoy y el juicio no son sino buenas noticias en las cuales lo malo será erradicado por la gracia de Dios, por la gloria de Dios, y tú podrás estar por la gracia de Cristo por la eternidad con Él. No tardes más. Ok, tenemos hermano Maxito Moyo. Bendiciones, un saludo, hermano Maxito. Dios te bendiga, pastor. ¿En qué momento se aplicaría al pecador? ¿Dónde está? ¿En qué momento se aplicaría al pecador? Hebreos 10:26, que dice que para el que peca voluntariamente ya no hay remisión de pecados. Muy bien, vamos a contestar esta pregunta, ¿verdad? Pues antes de retirarnos justo a tiempo, porque ya estábamos haciendo el cierre, hermano Maxito, pero con todo gusto atendemos a las preguntas. Y este es uno de los pasajes que muchas veces ha causado esa sensación de que de qué está hablando Dios, que si hay alguna contradicción. Pero esta pregunta es excelente y toca en gran medida el corazón del juicio y el corazón de la salvación. Así que vale la pena que dediquemos tiempo. ¿Qué pasa con los pecados perdonados? Muy bien, ya vimos que los pecados perdonados ya fueron borrados, ¿verdad? Ya eso no hay nada que decir al respecto. Pero sí sobre el asunto de cuando nos dice el texto bíblico que al que peca voluntariamente ya no hay más, ya no queda más remisión por el pecado. Este texto, hay que decirlo, ha causado gran debate teológico. Este texto no ha dejado a muchos teólogos dormir, incluso en muchas ocasiones, por todas las implicaciones que tiene. Es uno de los textos más discutidos dentro de la teología bíblica, especialmente cuando se habla de la seguridad de la salvación, el pecado voluntario y el juicio final. Es necesario analizarlo dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto teológico y obviamente dentro de su contexto literario. Porque hay una advertencia
clara acá de parte del autor de Hebreos acerca de esto. Este texto no habla de cualquier pecado voluntario, sino de una rebelión persistente, consciente y deliberada contra Dios después de haber recibido la luz, después de haber recibido el conocimiento del Evangelio, después de haber recibido el sacrificio de Cristo, el conocimiento, y negarlo. La palabra griega que se ocupa aquí y que se traduce generalmente como voluntario, ¿verdad? O voluntariamente, implica una decisión continua. Es decir, no habla de una decisión de un momento o de una caída de un momento. No habla de un desliz ocasional, sino de una decisión continua. El apóstol Pedro, cuando escribe en la segunda carta, el capítulo 2, versos 20 y 21, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, son otra vez enredados en ella y vencidos, su estado postrero viene a ser peor que el primero. Entonces, Hebreos 10:26 no se refiere a alguien que cae y se arrepiente, sino a quien conoce la verdad, a quien la rechaza voluntariamente y decide perseverar en el pecado. Hebreos 10:29, el verso 29 la aclara un poco más cuando dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Entonces, se vuelve aún más drástico, ¿verdad? Tenemos que recordemos de que está hablando también de los convertidos cristianos que estaban siendo tentados a volver a lo anterior. Y como dijimos, no se refiere a caídas ocasionales. Se refiere a una rebelión deliberada, persistente. En el griego habla de una continuidad cuando habla de pecar voluntariamente. Y es una rebelión deliberada, consciente y persistente contra la verdad ya conocida. Por ejemplo, la apostasía, un abandono total de la fe, un rechazo consciente de Cristo después de haber experimentado su gracia, como dice Hebreos 6, versos del 4 al 6. Y ya no queda más sacrificio. Jesús es el único sacrificio válido, ¿verdad? Hebreos 10, del 10 al 14 lo establece claramente. No hay otro sacrificio válido sino el de Cristo. Entonces, cuando nosotros rechazamos a Cristo Jesús, que es el único sacrificio válido, ya no hay un plan B. Ya no hay un plan B. Entonces, volver a lo anterior rechazando a Cristo, volver al pecado rechazando a Cristo, entregarse a una rebelión continua y obstinada rechazando a Cristo, ya no hay más sacrificio. ¿Qué otro sacrificio va a haber si el único sacrificio es Cristo? Luego, pues ya vemos cómo luego, evidentemente, ya no hay nada que hacer y ya no queda más sacrificio y se habla de un castigo mucho peor. Ok, dice la hermana Adriana, ese texto me tuvo dolida también. Yo pequé mucho después de bautizarme. Ok, como adventista. Bueno, mi hermana, la verdad es que ese se está refiriendo, como hemos dicho, a quienes persisten en pecar una y otra vez. A quienes ya conociendo rechazan, regresan a la rebeldía, no quieren saber más nada de Dios, deciden regresar a su pecado. Sabemos de que el ideal de Dios es que no pequemos. Pero si alguien está con Cristo y peca, bueno, hijitos míos, esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero cuando uno ya, después de haber conocido la verdad, la deja, la abandona y regresa a la rebeldía, entonces ahí ya no queda más sacrificio porque has rechazado el sacrificio de Cristo Jesús. Mi hermana querida, mi hermano querido, Cristo Jesús hoy te ofrece su salvación. Cristo Jesús hoy te ofrece sus servicios como tu abogado en medio de este juicio donde se decide tu destino eterno. Pero la decisión debe ser tuya. Él no te va a obligar a ser salvo. Tú debes decidir. Hoy Cristo te ha manifestado su amor a través de su sacrificio. Cristo te ha manifestado su amor a través de su intercesión. Y hoy Cristo te manifiesta su amor llamándote para que en este juicio no seas condenado, sino que recibiendo la totalidad del evangelio, de las buenas noticias, tengas la seguridad y el gozo de la salvación que solo están en Cristo Jesús. Acéptale hoy.
Mañana puede ser tarde. Muy pronto tu nombre será llamado ante el tribunal. Que sea Cristo quien te represente y estarás a salvo en este juicio. Bendiciones a todos, feliz noche. Si esto ha sido de edificación, deja tu me gusta, deja tu comentario y compártelo. Y que Dios pueda bendecirte grandemente.